nuestra sesión de actualización y capacitación en un tema que por sí, pues, obviamente está vinculado a todo nuestro quehacer de aquí en adelante. Y lo importante es que nosotros vayamos conociendo cómo aplicar las herramientas de la inteligencia artificial en nuestras cátedras y obviamente en nuestra práctica profesional, en este caso de la arquitectura. Me alegra mucho que hayan docentes de diseño gráfico que también estén conectados, porque este es pues es algo que lo usamos en ambas carreras y realmente ya es de uso para cualquier disciplina. Así es que le damos la más cordial bienvenida a Linet García y al Moshe, que han estado con nosotros en una oportunidad anterior, pero es un gusto tenerlos de nuevo por acá para que nos impartan esta charla. Voy a pedirle a Sofi que por favor nos lea las hojas de vida a nuestros invitados. Buenas tardes, bienvenidos a todos. El día de hoy tenemos dos invitados especiales, uno de casa y uno de fuera. Y pues para nosotros es un honor tenerlos acá compartiendo un tema que tiene pues mucha relevancia para nuestra carrera, ¿verdad? En especial para los arquitectos. Y pues nuestra invitada especial el día de hoy es Linet García. Ella es ingeniera en la Universidad de Habana, es ingeniera en informática, tiene también varios diplomados en informática aplicada y tiene una maestría en Business Intelligence. Y pues tiene experiencia también como docente y como investigadora en la Universidad del Valle, donde actualmente labora. Y pues nuestro segundo invitado es Al Moshe, que ya pues creo que la mayoría de nosotros lo conocemos, es arquitecto, ¿verdad? Y es docente de nuestra facultad. Y pues yo les agradezco mucho a los dos por haber aceptado estar el día de hoy compartiendo este tema con nosotros, ¿verdad? Ahí sí que seamos o no seamos arquitectos, si le damos clases a los arquitectos es bien importante que conozcamos el alcance que tienen las herramientas para que podamos dimensionar los proyectos que nuestros estudiantes pueden generar, ¿verdad? Con estas herramientas tecnológicas y con el uso de la inteligencia artificial. Así que Al Moshe y Linet les dejo en el uso de la palabra. Muchas gracias. Voy a compartir pantalla y para transmitir la presentación y me avisan por favor que si la pueden ver. De acuerdo. Ya se visualiza su presentación, ingeniera. Buenísimo. Entonces, muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto eh, compartir con ustedes acá. Y efectivamente ya lo hicimos una vez. El tema es el mismo, pero la inteligencia artificial avanza muchísimo, toda la parte tecnológica avanza muchísimo, así que siempre hay, digamos, cosas nuevas para compartir. Y por el momento yo quisiera comenzar, ya que es un término que está de moda, que ustedes me digan qué entienden por inteligencia artificial. Pueden levantar su mano o pueden escribirlo en el área de chat como se sientan cómodos. A ver, no sean tímidos. ¿Alguien que quiera compartir qué entiende por inteligencia artificial? Está bien si me dicen que es magia. Hoy están muy tímidos, no han tomado café. Les voy a dar un cafecito cubano a ver si se me despiertan. Bueno, es igual, vamos a ir introduciendo un poco el tema. Definitivamente la IA no es algo nuevo, es realmente lleva bastante tiempo en el tintero, pero hasta ahora es que se ha abaratado lo suficiente el hardware para poderla llevar a cabo y que sea algo de la vida cotidiana, ¿verdad? Entonces
Disculpe, sé que levantaron la mano, pero mientras comparto no lo veo. Ya, sí, levantó la mano Betsy y Ajá, Axel, y por acá en el área de chat también nos pusieron, es tecnología con una capacidad de resolver dudas. ajá, Y buenísimo. Betsy tiene levantada la mano por ahí. Adelante. Ok, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Para mí la inteligencia artificial es una herramienta que permite al ser humano poder resolver inquietudes, pero también poder acortar tiempos, ¿verdad? O sea, podemos resolver dudas, podemos poder también como acortar esos tiempos que generalmente al ser humano nos lleva mucho más tiempo, mientras que la inteligencia artificial nos permite como que acortar los tiempos y, y poder trabajar con mucha más velocidad. Para mí eso es la inteligencia artificial, ¿verdad? O sea, como que vengo yo y tal vez voy a hacer un diseño X, Y, Z o la ilustración de algún personaje, de alguna hamburguesa, de alguna fotografía determinada. Y entonces yo le pido a la inteligencia artificial que me permita ilustrarla. Entonces el tiempo que yo voy a invertir en ilustrarlo manualmente, la inteligencia artificial me va a permitir acortar ese tiempo para poder agilizar, ¿verdad? Y hasta con mucha mayor precisión, ¿verdad? Entonces, para mí Buenísimo. es eso, ¿verdad? Pero hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque tengo que tengo que tener mucho cuidado de que me sirva como un referente, porque por derechos de autor, o sea, puedo tener como un referente, pero no lo voy a tener, no lo puedo tener como una base, pero no lo voy a utilizar como autoría, sino que lo puedo tener como consultoría para poder agilizar un trabajo, para un bosquejo, pero no para autoría, ¿verdad? Entonces, para mí eso es la inteligencia artificial. Buenísimo. Es una herramienta, pero hay que tener cuidado de cómo se usa, según entendí. Correcto, sí. Entonces, Steven, Axel, no sé cómo tiene levantada la mano. Adelante. Hola, bueno, pues para mí la inteligencia artificial es una serie de mecanismos que tratan de emular la inteligencia y los procesos de razonamiento humano, independientemente si se le pida o no hacer algo. Exacto, buenísimo. Sí, definitivamente es un proceso, son algoritmos lo que hay detrás. Adelante. Según ChatGPT, usando la Ah, inteligencia artificial para definir la inteligencia artificial, es un campo de la informática que se enfoca en la creación de sistemas y programas capaces de realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana. buenísimo. Eso es una de las principales definiciones que doy yo cuando empiezo mi curso de inteligencia artificial para los de ingeniería, así que estamos en línea. Sí, de hecho, eso es como un inicio a una reflexión filosófica, porque qué cosas es inteligencia, cómo aprendemos los humanos, qué cosas es aprendizaje. Eh, eso podríamos estar, digamos, filosofando toda la tarde al respecto. Entonces, vamos a ver, yo les he traído algunas hitos históricos de cómo empezó todo este movimiento y cuándo y cuáles son las primeras cosas que se hicieron para saber cómo es que hemos llegado hasta los modelos generativos del lenguaje, que es lo que usa realmente ChatGPT para poder dar respuestas, ¿verdad? Entonces, lo primero que se hizo en 1943. ¿Y por dónde empezaron? Pues por tratar de emular, como decía Axel, el comportamiento del cerebro humano. O sea, trataron de aislar biológicamente lo que se sabía que era una neurona y trataron de emular ese comportamiento usando computadoras. Eso fue lo primero que se hizo y se hizo usualmente para calcular, que es precisamente eh, la principal forma de usar computadoras. Para eso se crearon las computadoras, para poder hacer
cosas que para los humanos eran más complicadas, ¿verdad? En el año 50 se creó el primer ordenador de red neuronal, es decir, ya hicieron un hardware que era una neurona donde tenía una entrada, un procesamiento y alguna salida, y se conectaba con otras neuronas, así lograba hacer ciertas tareas. Pero lo que pasó con esto es que nos quedamos sin hardware, o sea, el hardware que teníamos a la mano no era lo suficientemente rápido ni podía emular el paralelismo con el que trabaja un cerebro humano. Entonces, ahí se quedó estancado esa parte de las redes neuronales usando hardware para eso. Sin embargo, en el 52 se empezó a usar la teoría de juegos, o sea, haciendo algoritmos inteligentes que pudieran emular la forma en que los humanos hacen cierto tipo de estrategia y por supuesto ajedrez fue uno de los primeros campos de estudio. De hecho, se hizo un software que fue capaz de ganarle al campeón mundial en aquel momento, no sé si era Kasparov, pero le ganó una computadora. En el año 56, en la conferencia de Dartmouth, es que se acuña el término como, Artificial Intelligence como algo, como un campo de investigación y como algo que hay que seguir desarrollando. Y en el año 59 es donde se acuña el término Machine Learning o aprendizaje de máquinas. Vamos a ver qué cosa es un poquito más adelante. Entonces, aquí están las áreas de las definiciones de la IA, sistemas que piensan como humanos, sistemas que piensan racionalmente, sistemas que actúan como humanos y sistemas que actúan racionalmente. Las definiciones se van en estos cuatro áreas. Y aquí vienen algunas de las grandes preguntas de este tema. ¿Es la computadora simula o es inteligente? En algún momento se va a igualar el ser humano y en qué realmente nosotros somos mejores. O sea, teniendo ahora la popularidad y todo lo que pueden hacer las cosas más visibles de la IA, que son los chatbots como ChatGPT, ¿creen ustedes que nosotros seamos mejores en algo con respecto a las computadoras? Ya abro otra vez micrófonos. ¿En qué somos mejores? O sea, ya teniendo esa ChatGPT y a todas estas cosas que son una maravilla, ¿en qué somos mejores? Sí, está levantando la mano. Adelante. ¿Y puedo hablar? Sí, Pues, adelante, adelante. pues quien programa las computadoras y hace todos los programas es el ser humano, entonces considero que las máquinas no pueden, o sea, claro, en algún momento tal vez podrían superar al ser humano, pero quien las construye es el ser humano, entonces ahí como que está la cuestionante, ¿verdad? De que, Sí, pero resulta que nosotros estamos construyendo sistemas que aprenden solos, o sea, se nos van de las manos. Que yo programo, pero lo que programo es capaz de aprender más allá de lo que yo le programé. ajá, entonces ahí está el dilema. ¿En qué momento se nos puede salir de las manos Esto, o, cabal. o en qué Sí, momento, o sea, hasta qué nivel entonces se puede construir algo que no se pueda controlar? ujú. Ya lo estamos haciendo. ChatGPT es una cosa de esa. Wow. Ajá. Entonces, por ahí el chat decía una pregunta más específica. Sí, definitivamente, o sea, ChatGPT es IA, más todas estas otras herramientas que vamos a ver hoy en un ratico con el arquitecto, que pues a mí me tienen maravillada, pero es el campo de ustedes y cómo se usan, pues. Pero, ajá, ahí, por lo que me acaban de poner en el chat, ahora la conciencia, y eso es algo que por el momento somos mejores. Y yo me atrevería a decir que todavía la creatividad. Aunque, de hecho, ni yo estoy muy segura de esto, porque cuando uno ve las creaciones de sistemas eh, que se derivan de ChatGPT, donde yo le doy texto y él me da imagen,
Hay cosas que realmente son, pienso yo, bastante creativas, pero no estoy segura si eso sea creatividad en las computadoras o composición, pues. Entonces, empatía, resiliencia, la sensibilidad a las emociones, todavía somos mejores en eso. Y hoy hay algo que es importante decirlo, el otro día leí yo en alguna parte que para poder emular el cerebro del ser humano, que tengo entendido que todavía hemos logrado descifrar solo el 10% de todo lo que podemos hacer, haría falta toda la energía del planeta para poder poner a funcionar una IA que sea lo suficientemente buena. Entonces, detrás de ese funcionamiento tan rápido de ChatGPT hay sistemas de cómputo, hay computadoras que están procesando toda esa información. Entonces, nosotros todavía energéticamente hablando somos muchísimo más eficientes que cualquier computadora. Entonces, definitivamente todo lo que tiene que ver con la conciencia, sentimientos, emociones, todavía no nos han, digamos, podido superar lo que son las computadoras. Entonces, esa pregunta, por eso era un poco abierta, es un poco más para filosofar, o sea, llegaremos a algún momento a Skynet y la rebelión de las máquinas, o eso todavía lo tenemos bastante lejos, ¿verdad? Entonces ahí más o menos, cómo es cómo es que aprende el ser humano a través del tiempo. Cuando nacemos y mientras somos niños hasta los 2 o 3 años, lo único que estamos haciendo es recopilando datos, qué pasó y cómo pasó. De ahí cuando nos hacemos un poquito ya mayores, digamos adolescencia, preadolescencia, entonces nos empezamos a preguntar qué pudo haber pasado. Y luego ya tenemos perspectiva y tenemos ya cognición, ¿verdad? Sin embargo, la curva de aprendizaje, si se dan cuenta, se va aplanando. O sea, por supuesto que es exponencial en los primeros años, donde el niño va obteniendo toda la información que tiene, va aprendiendo de todo. No sé, los bebés dicen que son esponjitas porque todo lo repiten, todo lo tratan de simular, todo lo tratan de experimentar. Y a partir de ahí entonces se empieza a aplanar un poco, pero si se dan cuenta no se aplana del todo. Eso significa que nunca dejamos de aprender. Y esto es algo que es importante. Todo el tiempo está metiendo información al cerebro y el cerebro está conectando neuronas y está aprendiendo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo funciona más o menos el proceso de aprendizaje del cerebro? La mayoría de las veces la información entra sensorialmente. La más obvia es a través de los ojos. De ahí entonces nosotros extraemos algún tipo de las características de lo que estamos viendo. Activamos nuestras neuronas dependiendo de por dónde estemos recopilando la información, por qué sentido se activa ciertas zonas del cerebro y eso implica el aprendizaje, cómo la forma en que se conectan las neuronas y cómo se va reteniendo esta información, eso es lo que conoce como aprendizaje y luego entonces se reconoce qué es lo que qué información nos está entrando por los sentidos. Así es como funciona el cerebro. Digamos, si yo estoy mirando una pelota, primero la veo, después saco las características, o sea, es redonda, tiene colores, rebota, etcétera, y entonces después digo, es una pelota. Así es como es que se reconoce, ¿verdad? Entonces, Machine Learning, que es uno de los términos que ya les había dicho que se había acuñado en 1959, es lo que es el aprendizaje de máquina. Es un subconjunto de lo que es la inteligencia artificial. Y todavía en ese subconjunto está el Deep Learning, que Deep Learning es aprendizaje profundo. No sé si alguien ha usado alguna vez la búsqueda por imágenes de Google. O sea, uno le sube una foto y Google busca todas las imágenes que son parecidas y le da la información.
Eso se hace usualmente con Deep Learning, reconocimiento de patrones en imágenes, en videos, etc. Es un subconjunto más pequeño porque en realidad aprendizaje de máquina tiene un montón de algoritmos, engloba un montón de algoritmos que es como se hacen los procesos de reconocimiento. Y Deep Learning es solo redes neuronales, pero redes neuronales profundas, o sea, en buena ley uno las pone a trabajar, pero uno no sabe realmente cómo trabajan dentro, o sea, son poco explicables si uno las analiza desde el punto de vista computacional. Son casi que una caja negra, uno le da una entrada, él le da una salida y sabe qué hizo, pero la dio, ¿verdad? Entonces, ¿cómo funciona? ¿Cómo aprenden las computadoras? Pues definitivamente dándole datos de entrada. Y ahí es uno de los mayores riesgos que tiene todo esto de Machine Learning, los datos de entrada. Ahora les voy a explicar un poquito por qué. Esos datos de entrada se pasan a un algoritmo que puede ser de varios tipos, pueden ser modelos de regresión, regresión logística, redes neuronales, máquinas vectoriales de soporte. O sea, hay una gran variedad de algoritmos dentro de aprendizaje de máquinas. Se hacen los cálculos, porque al final son cálculos matemáticos lo que se hace ahí adentro, se procesa y eso va a dar, en este caso, un modelo entrenado con estos datos de entrada. El modelo, los algoritmos no son magos, simplemente aprenden de los datos que nosotros le pasamos. Buscan patrones que a veces nosotros no los vemos, sobre todo cuando tenemos demasiadas variables involucradas, pero ellos sí los ven y entrenan los modelos. Después que el modelo está entrenado, yo le digo, bueno, ahora te voy a dar una fruta o una verdura y tú dime si es un tomate o no es un tomate. Entonces, este input es un input que él nunca había visto, un input con el cual no fue entrenado, es una entrada que yo le doy, y ya yo te entrené con todos estos tomates, ahora te voy a dar una manzana y tú me dices si es un tomate o no, ¿verdad? O le voy a dar un tomate y me va a decir si es un tomate o no es un tomate. Así es como funciona el aprendizaje supervisado en aprendizaje de máquina. ¿Por qué supervisado? Porque yo le dije, te voy a dar todas estas verduras, o tomate es una fruta, te voy a dar todas estas frutas y te voy a decir que todas esas frutas son tomate. Y además te voy a pasar un montón de frutas que no son tomate y te voy a decir, todas estas no son tomate. Entonces el algoritmo lo que va a hacer es aprender cuáles son las características de las que son tomate para poder representarlas y reconocerlas más cuando yo le dé una entrada nueva, ¿verdad? Sin embargo, hay 4 tipos de aprendizaje automático. Los que más se usan son supervisados, que es este que le acabo de decir, donde yo tengo que tener la respuesta de lo que le estoy dando. Y el no supervisado, que es el que trabaja simplemente tratando de encontrar patrones y asociaciones. Estos son los dos más comunes. Está el aprendizaje semisupervisado, donde yo ayudo, y el por refuerzo, donde no le digo cuál es la respuesta o cuál es la etiqueta que tiene cada observación, pero le puedo penalizar o bajar el valor a ciertos parámetros para poderlo llevar a una respuesta correcta. Aplicación, pues, de las más usadas por el momento, visión artificial, y dentro de la visión artificial entra todo lo que tiene que ver con procesamiento de imagen. Reconocimiento de patrones en imágenes, reconocimiento de imágenes, procesamiento de videos, etcétera. Por ejemplo, hay algoritmos que tratan de reconocer en una radiografía, en una mamografía, por ejemplo, si la mujer tiene probabilidades de tener cáncer o no, digamos. Entonces se le pasa la radiografía y a partir de ahí entonces que el algoritmo dice es posible que tenga cáncer o no. Eso es visión artificial. El otro es el procesamiento del lenguaje natural, que hasta hace un par de años era la rama más atrasada de la inteligencia artificial por la dificultad que supone el procesamiento del lenguaje natural. O sea, estamos hablando de que la máquina pueda entender lo que yo le estoy diciendo, sobre todo cuando hablamos mismo idioma y tampoco tan mismo idioma. Es decir, yo por ejemplo, yo soy de Cuba y hablamos el mismo español, pero yo les puedo hablar de forma tal de que ustedes no me entiendan nada
Y a mí me ha pasado que cuando llegué a este país, pues había veces que yo no entendía lo que me estaban pidiendo, lo que me estaban diciendo. Sin embargo, hablamos español, pero los modismos y la forma de decir las cosas sí es totalmente diferente, y para uno adaptarse, uno que tiene un cerebro, digamos, funcional, es complicado. Una computadora que no tiene cerebro era malísima haciendo esto. Sin embargo, ahora usted le pregunta en texto natural a ChatGPT y ChatGPT le entendió todo lo que uno le dice y le responde exactamente lo que es, ¿va? Entonces, ¿cómo lo lograron esto? Desarrollaron un OpenAI, que fue el precursor de esto, desarrolló un modelo generativo del lenguaje que está alimentado por, creo que son 20 millones de parámetros y como 20 gigas de datos. O sea, el algoritmo no es mago, sino simplemente está alimentado con casi todos los textos que se encontraron de Internet. Entonces, ¿recuerdan cómo aprendían las computadoras? Yo le daba todos los ejemplos habidos y por haber, clasificados, y entonces a partir de ahí él sacaba las relaciones. Entonces, y esto puede ser predicción de texto, lo que tienen en su celular, que usted empieza a escribir una palabra y él le dice, esta es la palabra que vas a terminar escribiendo, o estas son las 3 palabras siguientes que vas a escribir. Eso ya lo tenemos en el celular hace 1000 años, y eso es procesamiento de lenguaje natural, es IA, lo que hay detrás. Y para sistemas de recomendación, que lo estamos viendo ahora. O sea, si usted tiene alguna plataforma de streaming, cualquiera, porque acá ya casi todos lo tienen, las recomendaciones no son las mismas dependiendo del perfil de quien está usando la aplicación. O sea, Netflix, por ejemplo, lo que me recomienda a mí no es lo mismo que le recomienda a mis hijos, obviamente, y tampoco es lo mismo que le recomienda a mi esposo, porque tenemos gustos diferentes y por lo tanto, los sistemas de recomendación atan eso y trabajan usando IA para poder hacer una mejor recomendación. Y entonces ahora sí dejo al arquitecto para que aterrice. Ok, buenas tardes. No sé si me logran escuchar. Gracias, ingeniera. Buenas tardes. Sí, se escucha. ¿Me escuchan? Ok, excelente. Bueno, entonces, ya vimos una pequeña introducción de lo que es el tema de los algoritmos y lo del lenguaje de aprendizaje de las máquinas y Machine Learning y Deep Learning, que es importante que muchas veces con los diferentes software, aplicaciones y herramientas que día a día estamos utilizando y no nos damos cuenta que están basados en esos algoritmos. Entonces, aplicaciones de la IA ya hay un montón. O sea, está la robótica, social media, data security, gaming, también tenemos transporte, agricultura educativa. Por ejemplo, yo en un momento dado, pues de alguna forma quiero empezar a trabajar mis redes porque quiero analizar qué está pasando con el mercado y quiero de alguna forma que mi publicidad llegue a esa persona o a ese elemento importante que de alguna forma queremos impactar. Entonces, ¿qué pasa? Por medio de la IA podemos de alguna forma empezar a hacer minería de datos y empezar a ver cuál es la tendencia de nuestros usuarios. Hoy por hoy, lo que es YouTube, lo que es Facebook, lo que es Google, es una base de datos tan rica que si no la miramos como un gestor de datos y empezamos a minar esa información para ver las diferentes tendencias que pueden tener, no vamos a tener parámetros e indicadores para de alguna forma guiarnos. Entonces, la aplicación de la IA en arquitectura, vamos a ver algunos. La evolución, la siguiente, por favor. Miremos rápidamente la evolución que tuvimos en tema de nosotros como arquitectos, en el tema de primero dibujábamos, hacíamos croquis, ¿sí? Yo a esto le llamo, pues, la segunda, digámosle, gráfica de tiempo. Para mí, la evolución tecnológica empezó desde el año 2005, que empezaron a darse el uso de herramientas como el CAD, el Computer Aided Design, que eventualmente nos ayudaba para
generar los modelos, y en el 2009, 2011 hasta 2013 empezaron la construcción de modelos. Ya se empezaba a utilizar modelos 3D, ¿sí? Desde el 2009, por ejemplo, AutoCAD, 3D Max, SketchUp. Y en el 2013 surgió lo que se podría decir el BIM, el modelo con información, ¿va? Que ahora todo el mundo lo menciona. Y luego, 2015, 2016, se empezó a explotar esos software de modelado de información, y ahí apareció en el 2019 lo que era el IA. Para mí ahí empieza lo que sería la cuarta revolución tecnológica aplicada a la arquitectura. Entonces empezamos con algunas herramientas que de alguna forma nos producen, nos permiten de alguna manera redactar, ¿sí? De forma de lenguaje natural nuestras ideas, y que de esta redacción produzcan imágenes, ¿sí? Pero también, siguiente por favor. Entonces la pregunta es, ¿qué es la inteligencia artificial en arquitectura? La inteligencia artificial para la arquitectura se refiere a la aplicación de técnicas de inteligencia artificial en el diseño y planificación y construcción de edificios y espacios urbanos. También nos permite de alguna forma, ¿sí? Si ponemos a revisar bien, está el diseño generativo, análisis de datos, de eficiencia energética, visualización de renderizados, que es lo que en parte hoy les vengo a hablar, ¿sí? De optimización de construcciones, ¿sí? Que son algunas de las diferentes aplicaciones que principalmente puede llegar a tener. Siguiente, por favor. Entonces aquí tenemos, ¿sí? Las principales: optimización de energía, consumo de recursos, simulación de interacciones, entornos constructivos, generación automática de diseño, que es una de las que quiero hablar el día de hoy, que de alguna forma me llama mucho la atención, porque obviamente se genera un bosquejo, y a partir del bosquejo se va optimizando, ¿sí? Las diferentes líneas para poder optimizar al máximo el espacio a desarrollar. Evaluación de seguridad estructural, gestión y mantenimiento de edificios, ciudades inteligentes, técnicas de aprendizaje automático, y predecir el uso y las necesidades de mantenimiento de un edificio según el desgaste que puedan tener. Siguiente, por favor. En la siguiente diapositiva, bueno, como educadores debemos estar claros en un momento dado que esta es tecnología que está creciendo de una forma abismal, y que de alguna forma lo podemos empezar a investigar y chequear qué está pasando. Entonces me encontré este lugar, el mayor directorio de herramientas de inteligencia artificial, que ahí se van a encontrar, y los invito a que la visiten, porque se van a encontrar una cantidad de aplicaciones y herramientas, tanto para la generación de documentos, en análisis de PDFs, también para la generación de modelos, ¿sí? Por ejemplo, en la Facultad de Diseño, ellos reciben un curso que es, si no estoy mal, es modelos 3D. Entonces, dentro de esta rama, o este directorio de herramientas de AI o IA, líneas y herramientas que se pueden utilizar para optimizar la construcción de estos modelos, utilizando diferentes aplicaciones. Ahí se los dejo para que cuando puedan revisar. Y vamos a trabajar directamente en arquitectura, diseño generativo. En diseño generativo me encontré diferentes aplicaciones, y la que más me llamó, obviamente atrás de estas aplicaciones no es que hay una varita mágica, eso no es así. Hay un algoritmo
un algoritmo que de alguna forma empieza a aprender las necesidades que necesita el usuario y empieza a interactuar, a analizar con esas diferentes variables hasta dar un resultado que sea el más óptimo. Obviamente puede haber de alguna forma errores en ese aprendizaje, pero eso es lo rico de este proceso, que entre más interacciones tenemos, ¿sí? Más interacciones se vayan teniendo, mejor, se va mejorando el algoritmo, ¿sí? Entonces, en diseño generativo tenemos, se utiliza para generar diseño arquitectónico mediante algoritmos que puedan explorar múltiples opciones y optimizar el rendimiento de los diseños en función de parámetros predefinidos, como eficiencia energética, uso de espacios y estética. Ahora bien, las aplicaciones que he visto, para mí, creo que funcionan muy bien en 2D, en lo que son plantas. En 3D, creo que todavía le falta un enriquecimiento y una línea de aprendizaje que puede llegar a evolucionar, pero todavía en esta etapa creo que es muy prematuro. Entonces tenemos, hay 3 que fueron las que más me llamaron la atención, IPA y ARC. Y la que vengo a hablar ahorita acá es Arquitecturas. Arquitecturas es una plataforma que eventualmente es pagada, ¿sí? Pero que ustedes generan el proyecto, el emplazamiento, delimitan la forma o los límites a desarrollar. Siguiente, por favor. Donde eventualmente al definir los límites, ustedes le van indicando cuáles son la cantidad, si tuviéramos un edificio de apartamentos, cuántos niveles va a ser, cuántos apartamentos pretendemos tener, y en el mismo proceso, siguiente por favor, empieza a evolucionar, ¿sí? Mostrándonos el emplazamiento, el proyecto a desarrollarse, la cantidad de espacio que está colocando en cada uno. Si nos acercamos, podemos ver el rango de acción, el área óptima cada uno de los espacios. Siguiente, por favor. ¿Sí? También podemos sentarnos en cada uno de los apartamentos y empezar a ver, correr muros, chequear muros, y eso eventualmente nos va a ir permitiendo optimizar los recursos de cada uno de esos edificios. Para un desarrollador, creo que esto es importante porque le va a dar, no una respuesta, le va a optimizar las diferentes posibles soluciones en un corto tiempo. Ahora bien, esas posibles soluciones puede ser que en algún momento tengan errores, ¿sí? Que hay que revisarlos, que hay que chequearlos y mejorarlos, sí. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. En la siguiente imagen podemos ver ya el modelo, ¿sí? En forma de volumen, ¿sí? Todavía falta diseño. Estamos viendo también el modelo con los diferentes asoleamientos, ¿sí? Siguiente, por favor. Aquí ya estamos viendo el presupuesto y el porcentaje de cada una de las diferentes fases que puede llegar a tener. Siguiente. Aquí ya empezamos a ver las diferentes herramientas a la visualización. Por ejemplo, aquí tenemos otra, ¿sí? Que es cómo la IA empieza de alguna forma a generar imágenes a partir de descripciones. Siguiente. Por ejemplo, en el mercado tenemos 3 bien importantes. Midjourney, que es una que es por medio de código de programación, ¿sí? Se le va indicando a la misma herramienta cómo ustedes quieren mejorar la imagen, pero también pueden subir una imagen, ¿sí? Y decirle, mira, me vas a mezclar imagen A, imagen B. Siguiente. Envolver Labs tiene varias aplicaciones, ¿sí? Dentro de las herramientas de generación de imagen vamos a tener Midjourney, Veras, Statifusion y DALL-E 2. Ya andaba por DALL-E 3, creo, si no estoy mal.
Veras es un plugin que eventualmente se le puede colocar a diferentes software de diseño, por ejemplo, Revit, SketchUp, donde eventualmente ustedes pueden venir, subir, tener la imagen y empezar a, por código o por redacción, empezar a generar automáticamente las mejoras de cada una de las imágenes hasta lograr obtener un producto. Siguiente, por favor. Las características que puede tener, por ejemplo, Veras es representación basada en mensajes de texto, mostrar vistas previas de Revit en lienzos, ejecución de renderizado, o sea, el tema del renderizado aquí está cambiando, o sea, en un par de segundos podemos tener un renderizado porque obviamente hay varios servidores trabajando el mismo proceso. Guardado automático de todas las características en las carpetas de imagen, modo natural de turbo, interiores y exteriores y escala creativa. Siguiente, por favor. Aquí tenemos ya el resultado en Border Labs, que es de Revit directamente. Es el plugin que se puede colocar a Revit, donde eventualmente van jugando con las características de los modelos que quieran mostrar. Siguiente, por favor. Hay una versión libre, pero no es para muchos archivos para poder explotarla. Y Midjourney. Vamos a la siguiente, por favor. Para poder, de alguna forma, poder utilizar Midjourney, deben de conectarse a Discord. En Discord tiene la aplicación para que, de alguna forma, puedan correr la información. Siguiente, por favor. Las características que tiene Midjourney es que se trabaja en Discord, fácil aplicaciones, reconoce el español automáticamente, también puede reconocer diferentes imágenes y puede generar diferentes versiones de esa imagen, ¿sí? Diferentes escalas de las imágenes, pueden cambiar diferentes escalas. No crean que el código es muy difícil de utilizar, es muy sencillo. Siguiente, pues aquí tenemos algunos ejemplos sacados de internet de algunos colegas de acá de la facultad, que son imágenes bosquejadas que eventualmente se pueden colocar a Midjourney y ir mejorando el renderizado. Hay algunas empresas de diseño que ya lo están utilizando en su proceso diario de generación de diseño. Siguiente, por favor. Aquí tenemos otras. ¿Sí? Siguiente, por favor. Ahí tenemos otras. Siguiente. Obviamente, cada una de las variables puede ir mejorando en función de lo que uno quiera de alguna forma pedirle, ¿sí? También las instrucciones deben de ser claras, porque si la instrucción no es clara, pues el aprendizaje de la máquina puede ser en un momento dado no muy preciso. Perdón. Siguiente, por favor. Entonces aquí tenemos diseño de muebles generativo. Siguiente, por favor. Bueno, $8, o sea, son aplicaciones para, ¿verdad? Siguiente, por favor. Aquí les dejo que es una aplicación de que él pueda de alguna forma mejorar las propuestas que puede tener. Vamos con la siguiente, con DALL-E 2, por favor. DALL-E 2 pasa igual que eventualmente se le puede, bueno, es que ustedes pueden redactar o solicitarle una imagen y que él eventualmente vaya generando o vaya optimizando diferentes imágenes que agarra de internet para construir o generar una imagen a partir de esa construcción de diferentes imágenes en otras. Ahí dejo el link. Siguiente, por favor.
Y siguiente, ya con ChatGPT. Gracias. Aquí ya te dejo a ti, ¿sí? ChatGPT, ¿qué cosa es? Es un chatbot. Entonces es una herramienta que tiene por detrás un modelo generativo de un Large Language Model, que es como se llama en inglés, un modelo generativo del lenguaje, que fue alimentado con la mayor cantidad de datos posible y es capaz de tener una conversación en lenguaje natural con un internauta. Fue desarrollado por OpenAI y va por la versión 4 en estos momentos. La versión 4 es pagada, pero todavía podemos utilizar la versión 3.5. Utiliza un modelo generativo preentrenado y tiene el récord de ser la red neuronal más grande jamás construida. En estos casos eran 175.000 millones de parámetros, pero ya ChatGPT está por encima de los 200.000 millones de parámetros en este caso, ¿verdad? ¿Qué pasa con estos modelos? La mayoría son, ¿cómo es? Procedentes derivados de ChatGPT, porque le podemos hablar y nos genera una imagen, o el render, etcétera, ¿verdad? ¿Recuerdan cuando les dije los modelos son entrenados con datos disponibles? Entonces, probablemente los modelos también pueden tener un comportamiento sesgado, porque como aprenden de los datos que ya están, entonces la respuesta está basada en lo que él aprendió. Y, por ejemplo, ya ChatGPT estaba dando respuestas misóginas y racistas por la manera en que había sido entrenado. Otra cosa que mejoraron, digamos, de ChatGPT 3 a la 3.5 es que yo le decía a ChatGPT, dime cómo hacer un ensayo de tal cosa, y le daba el tema, y ya ChatGPT hacía ese ensayo por mí. En la 3.5 limitaron eso a poder decirle, para poder hacer un ensayo de este tema, tienes que hacer primero esta otra cosa, o sea, dar los lineamientos para hacer el ensayo, más no hace el ensayo. Sin embargo, también tiene sus trucos. Ya veo que el que inventó la ley también hizo la trampa. Y si uno le pregunta a ChatGPT cómo hago una bomba, ChatGPT le dice, yo no te puedo decir cómo hago una bomba. Pero desde el punto de vista computacional, cada uno de los caracteres dentro de un texto tiene asociado un código ASCII. Seguramente más de alguno ha usado el AL64 para poner una arroba cuando no lo encontramos en el teclado porque está en inglés o en español. Y esa es la representación ASCII de la arroba como carácter. Todos los caracteres tienen algún tipo de representación de ese tipo. Y si yo le pregunto a ChatGPT en código ASCII cómo hacer una bomba, me dice cómo hacer una bomba. O sea, no tiene la validación para cuando el modelo no está exactamente, o sea, el prompt no está exactamente en lenguaje natural. Entonces hay que tener en este caso mucho cuidado, y en la práctica docente, que es algo que nos interesa, al menos a mí que enseño programación, me está golpeando ChatGPT. Entonces, viene la gran pregunta para ustedes. ¿Debemos prohibirle a nuestros estudiantes el uso de estas herramientas? ¿Qué creen ustedes? Y abro micrófono otra vez. ¿Se la prohibimos? Le decimos, usted no puede usar Midjourney o usted no puede usar Dalí. ¿Será que será posible? ¿Ya alguien tiene levantada la mano, por favor? Adelante. Pues yo digo que no, porque si fue creada, hay que enseñarles a saber utilizarla, ¿verdad? Si hablamos de plagio, o sea, no, pues, ¿verdad? O sea, hay que saber utilizarlas como un instrumento, una herramienta de consulta, como una herramienta para poder facilitar o tener otra resolución, otra respuesta.
Entonces, si existe, enseñemos cómo podemos consultar o utilizarla, ¿verdad? Definitivamente. O sea, si es un formato, es un método, es un sistema, es una plataforma que está, por algo está, ¿verdad? Entonces, enseñémosle a los estudiantes a cómo poder utilizarla, porque cuando se les prohíbe, con mucha más razón, ellos vienen y la utilizan. Entonces, uno les dice, jóvenes, no me van a engañar. O sea, sé cuándo es autoría, sé cuándo ustedes se meten a utilizar herramientas que no deben utilizar. Entonces, pues enseñémosles que sean herramientas de consulta, ¿ah? Únicamente. Buenísimo. Axel. Concuerdo con lo que comenta la licenciada. Adelante. ¿Me escucha? Sí. Sí. Concuerdo con lo que decía Betsy. Yo pongo de ejemplo la propia Wikipedia. O sea, cuando empezó la Wikipedia, yo lo vi. Precisamente yo soy de esa generación de que los profesores a veces directamente decían, no usen la Wikipedia, y de todos modos la gente copiaba y pegaba la información de la Wikipedia. Entonces ya hubo después profesores más conscientes que era como, sí, usen la Wikipedia, pero de referencia y váyanse hasta abajo y miren de dónde sacó la información y realmente lean, porque a veces hay gente malintencionada que incluso hacía artículos maliciosos. Y lo mismo pasó con El Rincón del Vago, con buenastareas.com, con Taringa. O sea, copiar y pegar siempre ha existido, o sea, desde que existe el Internet. Y el problema es prohibirlo, porque cuando se prohíbe, se usa de forma inconsciente e indiscriminada. Mientras que cuando se empieza como a enseñar no solo los beneficios, sino que también las limitaciones y posibles errores y equivocaciones que uno puede cometer, uno se vuelve más consciente al momento de usar una herramienta. Buenísimo. Por aquí el chat me dice, se debe aplicar como una herramienta de uso alternativo, saber los alcances, aplicarlo de manera coherente, enseñarles con ejemplos reales y aplicables a Guatemala, porque en la red se pueden usar muchas ideas y puede haber un mal uso de la IA. No, definitivamente es algo que tenemos que saber. La IA conlleva retos no solo tecnológicos, sino éticos. La privacidad de los datos, los derechos de autor, porque al final de cuentas, cuando él hace una composición de una imagen, él está jalando de internet cualquier cosa, sin saber realmente si esa imagen que él está jalando para hacer esa composición tiene derecho de autor o no tiene derecho de autor. Entonces, ahí va la segunda pregunta, ¿cómo hacemos para incluir el uso de estas herramientas de forma que sea consciente y generando en el estudiante pensamiento crítico? Porque eso es realmente lo que necesitamos, que que el estudiante sepa qué está haciendo, no solo porque ChatGPT me lo dijo, así lo hago, ¿verdad? Eso es uno de los grandes retos que estamos teniendo nosotros, o sea, yo como profesora de primer año de programación, o sea, poder enseñar a los estudiantes a programar, sí me está costando, entonces, porque le preguntan a ChatGPT le da el código, copian y pegan. Y después no saben lo que está haciendo porque hay maneras más avanzadas de programar, por ejemplo, y este ChatGPT busca la manera más avanzada. Entonces no es como que no es lo que yo estoy enseñando, no es lo que yo quiero que hagan pasito por pasito. Y aquí les traigo un ejemplo de lo que yo hice, no es exactamente de campo de arquitectura, pero de lo que yo intenté hacer con mis alumnos de primer año, justo hace un par de semanas, por el uso indiscriminado que están teniendo ellos de ChatGPT. Se los traía. Digamos, una de las cosas que nosotros le pedimos es que dibujen usando un módulo de Python, que es un lenguaje de programación que se llama Turtle. Y les dije, el ejercicio va a ser, use ChatGPT para pintar un trapecio isósceles. Eso es lo único que yo quiero. Pregúntenle a ChatGPT cómo se pinta un trapecio isósceles. Y en efecto, cuando uno le pregunta a ChatGPT cómo pintar un trapecio isósceles,
aquí está exactamente el código de cómo se pinta el trapecio isósceles, ¿verdad? Yo literalmente copié y pegué ese código y el resultado fue este que ustedes ven acá. Como ven, no es un trapecio isósceles porque no está cerrado, no tiene las dos bases, los lados no bases no son del mismo tamaño, o sea que es lo menos parecido a un trapecio isósceles. Y por supuesto, eso mismo les pasó a mis estudiantes, o sea, no funcionaba copiar exactamente el código que daba ChatGPT y pegarlo y esperar que tuviera un resultado positivo en lo que ellos le estaban preguntando. Entonces les dije, cambien ahora la forma de preguntar a ChatGPT. Busquen otra manera. Su ejercicio sigue siendo pintar un trapecio rectángulo usando un trapecio isósceles usando ChatGPT. Entonces pregunten de manera diferente. Y ahí es donde se levantó un poco la creatividad y el pensamiento crítico de los estudiantes, porque no a todo el mundo se le ocurrió preguntar de la misma forma. O sea, yo lo que pregunté fue al chat cómo calculo los ángulos internos de un trapecio isósceles, porque mi algoritmo lo que tenía que hacer era girar mi pluma o mi pincel o lo que sea que estaba pintando tantos grados para poder lograr cerrar mi trapecio isósceles. Y ahí entonces, en lugar de darme código, me dio fórmulas. Y de esta manera, yo adapté ese código que él me dio, esas fórmulas que él me dio, y el resultado definitivamente sí fue lo que yo estaba buscando. O sea, sí trabajé con la ayuda de ChatGPT, pero con pensamiento crítico, no pensando, no copiando y pegando lo que me da. Y la verdad es que mis estudiantes lograron hacer el ejercicio. El código para nada fue el mismo, independientemente de que ChatGPT les daba sugerencias, tuvieron que adaptar, tuvieron que cambiar ángulos, porque además el requerimiento era que pintara un trapecio isósceles digamos, de cualquier tamaño. Entonces, se los quería compartir porque es una forma de darle uso a estas herramientas, permitiendo que el propio estudiante sea crítico sobre lo que le está respondiendo, le están respondiendo estas herramientas. Entonces, para concluir, definitivamente la IA está tomando un papel predominante ahora con más fuerza que antes, porque precisamente siempre estuvo presente una vez que teníamos nuestros celulares, los predictores de texto, todas estas cosas estábamos usando ya desde el año 50. Sin embargo, ahora ha ganado mucho más popularidad por el abaratamiento de hardware y el disparador que ha sido la potencia que están teniendo ahora las computadoras. Definitivamente la IA permite agilizar todos los procesos, no solo de diseño, sino de renderizado, de cálculo de espacios, de diseño de imágenes, de logos, etc. Algunas aplicaciones, la mayoría realmente son pagas y dan muy poco gratis, pero tampoco son demasiado inaccesibles, o sea, no es algo que sea inalcanzable. Se pudiera pagar por ciertos meses mientras se hace un proyecto, después dejar de pagar y así sucesivamente. Sí podemos crear simulaciones de interacciones entre personas. Definitivamente no se debe perder de vista porque está presente en la mayoría de las ramas. De hecho, está creando nuevas carreras. El ChatGPT ya se está hablando de una nueva carrera que se llama Prompt Engineering, o ingeniero de prompts, para poder saber cómo preguntarle a ChatGPT para tener los resultados que se necesiten. Y, por supuesto, tenemos la generación de imágenes a partir de textos y esto nos podría servir para ahorrar bastante trabajo. Y con esto yo ya creo que con el arquitecto terminamos